las personas medianamente informadas de la historia patria, la historia del Estado mexicano, la que nos presenta el gobierno, pues es bastante pobre, bastante minúscula y con muchas confusiones, con muchos errores que cualquier persona con sentido común pues no puede aceptar, ¿no? Comenzando con que la historia patria, entre comillas, pues se empezó a escribir hasta finales de 1800, que la mandó a hacer Porfirio Díaz, porque todo el siglo XIX los criollos, primero luchando contra los gachupines y después criollos contra criollos en conservadores contra liberales, pues hicieron imposible la creación de una historia patria. Pero es hasta finales del siglo XIX cuando Porfirio Díaz manda a hacer estos libros que se llaman México a través de los siglos y donde ya se formula una propuesta para un Estado moderno como se estaba creando en ese momento, en el siglo XIX. La mayoría de los países del mundo moderno, del mundo libre, del mundo pro-occidental. Entonces esta historia pues comienza con que 450 personas que vienen de la península ibérica. Acuérdense que para el siglo XVI no existían los ejércitos. Los ejércitos existieron con los romanos, pero a la caída de Roma y el inicio de la Edad Media, esto se deshizo y los ejércitos que los señores feudales creaban no eran ejércitos como se concibe un ejército, con uniformes, con cadena de mando, con armamento reglamentario. Y entonces los ejércitos eran bandas de mercenarios que se les llamaba tercios, dirigidos por una persona que le llamaban capitán. Entonces, las personas que vinieron en 1492 al continente del Sem Anáhuac, pues en principio eran personas que buscaban una salida. Recuerden que en 1492 la reina de Castilla decretó la salida de los judíos de España. Entonces, pues se supone que Cristóbal Colón y muchos de los que vinieron con ellos eran judíos y además gente pues que no tenía nada que perder, solamente la vida. Y cuando llegó Hernán Cortés a la Anáhuac, pues se encontró con Malinche que le informó cómo estaba la situación y fueron sobre Tenochtitlan. ¿Por qué sobre Tenochtitlan? Porque en ese momento era el lugar donde existía un cisma entre los mandos que estaban a favor de la doctrina de la Toltecayo, de Quetzalcóatl, y los que estaban a favor de la doctrina de Huitzilopochtli. Entonces había una fractura, y sobre esa fractura, tomando en cuenta que era el año del regreso, del profético regreso de Quetzalcóatl, entró Hernán Cortés. Y entonces que nos digan que 450 personas vencieron a un inexistente imperio azteca que dominaba todo la tierra que hoy conocemos como México, pues era increíble. Cuando sabemos que los mexicas tenían un ejército pues de cientos de miles de guerreros que sí eran un ejército y estaban preparados, y que también intervinieron de parte de los invasores, los texcocanos, con 300,000 guerreros. Entonces, a final de cuentas, fue una guerra, como siempre ha sido desde esa época, entre hermanos, una guerra fratricida. Y entonces no se entiende la intervención española. Bueno, ni siquiera eran españoles, eran gente que venía de Castilla en general. Entonces esta historia es una historia confusa,
con cosas que son increíbles de aceptar por lógica. Y después vemos una, entre comillas, guerra de independencia, donde de repente los gachupines, los españoles nacidos en España, pues son los malos, y los españoles nacidos en el virreinato, los criollos, pues van a enfrentarse por el poder. Y es increíble que durante 11 años van a luchar básicamente con las personas, por un lado por el ejército ya de la corona, pero solamente los oficiales eran peninsulares, pero la tropa pues eran macehuales, eran gente de la náhuatl. Y del lado de los criollos, pues también, recuérdense que Hidalgo tuvo problemas con Allende, porque Allende quería un ejército disciplinado, uniformado, etcétera, y más bien Hidalgo era pues un líder que buscaba, dirían hoy, un populista. Entonces no tiene coherencia esa guerra, y los personajes como Morelos, como Guerrero, como los Bravo, pues son disminuidos, y por el contrario se exaltan la presencia de Iturbide, de todos los criollos y los gachupines, ¿no? Y además ellos son los que han escrito la historia de las guerras patrias, que siempre han sido guerras fratricidas, y las que no, pues han sido invasiones en las cuales siempre han sido derrotadas las fuerzas, entre comillas, nacionales por los invasores. Es decir, la historia del ejército mexicano es una historia pues de derrotas por extranjeros, y algunas victorias de hermanos contra hermanos, llámenle conservadores contra liberales, etcétera, ¿no? Entonces, esta historia en su conjunto, con entre comillas buenos y malos que después cambian, es muy confusa y difusa al mismo tiempo. Entonces, es muy difícil de sostenerse. Entonces, bueno, una persona que busca una visión lógica de un proceso histórico, es difícil que acepte una narrativa como la que presenta el Estado. Es una narrativa totalmente colonizada, donde hay buenos y malos, y donde no se puede entender, no es accesible la lógica que ha llevado al ser humano a estas cuestiones. El patrioterismo creado por los criollos es un patrioterismo que ha llevado a la guerra a los pueblos ancestrales de la náhuatl, hasta ser verdaderamente tristes las derrotas, por ejemplo, que tuvo Santana contra un puñado de fascinerosos, y Santana llevaba un ejército y fueron derrotados. Entonces, también es heroico, hay que decirlo, como el pueblo, las comunidades, esto en la guerra de la invasión de Estados Unidos, cómo las ciudades fueron enfrentando la invasión ciudad por ciudad. No fue entre comillas, un ejército mexicano que enfrentara a las dos columnas que venían penetrando el territorio. Y tristísimo es la llegada al altiplano central y las derrotas que tuvo Santana y las traiciones que tuvo a su propio ejército, pues es verdaderamente vergonzante. Entonces, pues es insostenible esta historia, y por eso cualquier persona con un sentido de investigación, de deseos de saber la verdad, pues busca una historia descolonizada. Además que la historia siempre la han escrito los vencedores, y en nuestro caso los primeros 300 años fue escrita por los gachupines, y los últimos 200 años por los criollos, es decir, los hijos de extranjeros avecindados en el Anáhuac, y que en 1824 crean un país de ellos y para ellos solamente. Entonces, bueno, la búsqueda de otra visión, otra alternativa, es muy importante. Gracias. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado.